Imagina una guerra donde nada es exactamente lo que parece, donde pilotos legendarios surgen de la nada, tanques desaparecen como humo, drones hechos de cartón se convierten en armas reales. El avión más grande del mundo es borrado en cuestión de minutos, y una ciudad entera simplemente desaparece bajo el agua. Parece ficción, ¿verdad? Pero todo eso ocurrió, y cada una de estas historias esconde algo que casi nadie percibe a primera vista. Hoy vas a descubrir 5 curiosidades tan increíbles que podrían formar parte de una película, pero pertenecen a la vida real. Un piloto que se volvió mito mundial aún sin pruebas de que haya existido. Señuelos inflables que engañaron al ejército más temido de la región. Un dron hecho con material de artesanía que logró burlar radares. Un gigante de los cielos destruido antes incluso de despegar. Y por último, un desastre que cambió para siempre la geografía y el destino de miles de personas. Estas historias te van a sorprender, y algunas quizá incluso cambien la forma en que ves este conflicto. Y ya te aviso, cuando llegues a la última curiosidad, vas a entender que algunas pérdidas van mucho más allá de la destrucción física. Por eso, quédate conmigo hasta el final, no vas a querer perderte ningún detalle. Y claro, si este tipo de contenido te atrapa, aprovecha y considera suscribirte al canal. Sean bienvenidos al Archivo Ucraniano. El fantasma de Kiev, el mito humano que cambió a todo un país. Desde el primer día del conflicto, cuando aún reinaba la incertidumbre y la sensación de que todo podía desmoronarse, un nombre empezó a resonar por las calles, por radios improvisadas y por mensajes enviados a toda prisa: el fantasma de Kiev. Pero antes de continuar, vale recordar, ya tenemos un video completo sobre esta historia aquí en el canal, así que cuando estés viendo échale un vistazo a la tarjeta que aparecerá allá arriba. Es una inmersión profunda en el mito que conmocionó al mundo. Pero hoy vamos a hablar no solo de la historia, sino del impacto invisible, de la fuerza psicológica y de la razón por la cual el fantasma de Kiev se convirtió en algo más que un piloto, se volvió un símbolo. Todo comenzó con relatos sueltos, casi susurrados. Un caza de la Fuerza Aérea Ucraniana, solo, habría derribado varios aviones enemigos en las primeras horas del conflicto. La información parecía demasiado improbable para ser verdad, pero también demasiado poderosa para ser ignorada. Y es aquí donde nace el mito. No importa solo si ocurrió, sino por qué la gente quiso creer en él. Imagina un país entero intentando entender lo que estaba a punto de enfrentar. Sirenas sonando, personas corriendo hacia refugios, fronteras cerrándose. En medio de ese caos, surge una figura que actúa casi como un guardián invisible del cielo, un protector, un nombre que ofrece esperanza cuando todo parece a punto de colapsar. Y la esperanza, en momentos así, vale oro. La historia se difundió a una velocidad impresionante, primero entre soldados, luego entre civiles y después por todo el mundo. Y en aquel momento, poco importaban las confirmaciones técnicas, lo que realmente importaba era el efecto psicológico, era el mensaje silencioso detrás del mito: no están solos, hay alguien luchando por ustedes. Y mientras tanto, tú que estás viendo desde el otro lado, quizá no imaginas el peso que este tipo de narrativa tiene en una situación real. Por eso es tan importante estar suscrito al canal, para seguir acompañando historias que casi nunca aparecen en los titulares, pero que influyen profundamente en lo que pasa en el mundo. Pero lo más curioso es que el fantasma de Kiev no fue solo una leyenda creada por casualidad. Fue utilizado como combustible emocional, como herramienta, como escudo psicológico. Porque las guerras, ya lo sabes, no se ganan solo con números, tecnología o estrategia. Se ganan con moral, y la moral se construye con historias.
Y quizá ese sea el mayor secreto. A veces, todo un país resiste gracias a una idea, a una persona real o no, pero que representa el espíritu colectivo. El fantasma de Kiev se convirtió exactamente en eso. Al final, la gran verdad es que este mito ayudó a unificar al pueblo, a fortalecer a los soldados, a inspirar a los jóvenes y a enviar un mensaje claro: seguimos aquí. Y por más que especialistas hayan debatido, cuestionado, refutado o romantizado la figura del piloto misterioso, el impacto ya estaba hecho. El mito ya había cumplido su función. Y esa es la primera curiosidad de nuestro recorrido. ¿Cómo un personaje desconocido, quizá incluso inexistente, puede cambiar el espíritu de toda una nación? Ahora respira un poco, porque lo que viene en la próxima curiosidad va a demostrarte que, si el fantasma de Kiev actuó en lo psicológico, la siguiente historia actuó en el campo físico, y de un modo que nadie esperaba. Si aún no estás suscrito, aprovecha y hazlo ahora para no perder la secuencia. Vamos a la segunda curiosidad. Los tanques de goma. El arte de vencer sin disparar. Ahora, vamos a entrar en una de las tácticas más sorprendentes e ingeniosas de esta guerra: los tanques de goma usados por Ucrania. Parece una broma, parece un meme, pero no lo es. Es estrategia pura y extremadamente eficaz. Imagina el siguiente escenario. Desde lo alto, un dron ruso sobrevuela una zona sospechosa. Busca blindados, posiciones defensivas, objetivos prioritarios. De repente, identifica algo que parece un conjunto de tanques ucranianos perfectamente posicionados. Las formas son convincentes, el calor reflejado por el sol engaña a los sensores, las sombras son realistas. Un comandante ruso no lo piensa dos veces, autoriza el ataque. Misiones enteras, municiones carísimas, a veces misiles que cuestan cientos de miles de dólares, son disparadas contra goma inflable. Mientras tanto, al otro lado, soldados ucranianos ocultos observan todo sin precisar reaccionar ni exponerse. No necesitan hacer nada. Es la guerra moderna reducida a un juego psicológico. Quien cree que está ganando, quizás solo está disparando al viento. Estos blindados falsos no son una novedad absoluta en el mundo militar, pero en Ucrania adquirieron un papel vital: proteger recursos reales y manipular la percepción rusa. Cada misil desperdiciado, cada ataque mal dirigido, crea confusión y abre una ventana para maniobras estratégicas. Y hay más. Algunos de estos tanques inflables están tan bien construidos que incluso logran engañar sensores térmicos, haciendo que los drones detectan un calor artificial. Es casi como si la guerra hubiera creado su propia rama artística, la ingeniería del engaño. Y si quieres entender todos los detalles de esta historia, mira nuestro video que habla exactamente de esta genialidad y que está en la tarjeta aquí arriba. Y mientras sigues esta curiosidad, deja tu like porque eso ayuda muchísimo al canal a seguir trayendo contenido profundo como este. Ahora que ya vimos cómo Ucrania transformó goma en un arma psicológica, en el próximo punto vamos a subir aún más el nivel del ingenio, con una tecnología tan simple y tan barata que parece surrealista en pleno siglo XXI: los drones de cartón. Los drones de cartón, el arma improbable que cambió el juego. Si los tanques de goma ya parecen improbables, prepárate, porque esta curiosidad lleva la creatividad ucraniana a un nivel casi inaccesible: los drones de cartón. Sí, cartón, un material simple, barato, liviano y que, en las manos correctas, se convirtió en una herramienta de guerra con impacto real en el campo de batalla. Todo comenzó con la búsqueda de alternativas accesibles. En una guerra donde cada recurso cuenta, Ucrania necesitaba algo fácil de producir, difícil de detectar y principalmente lo suficientemente barato como para usarse en grandes cantidades.
Fue entonces cuando surgieron estos drones minimalistas, doblados como si fueran maquetas escolares, pero diseñados con una precisión sorprendente. Son demasiado ligeros para activar muchos radares, lo suficientemente silenciosos como para acercarse sin llamar la atención, y tan baratos que pueden lanzarse en enjambres, saturando defensas aéreas y confundiendo a operadores rusos. Algunos modelos llevan pequeñas cargas explosivas, otros sirven solo para reconocimiento, pero el punto crucial es este: por unos pocos dólares, Ucrania puede obligar a Rusia a gastar miles en munición antimisiles o aceptar daños en posiciones estratégicas. Imagine el impacto psicológico, un equipo que parece tan frágil como un juguete, pero que cruza fronteras, sobrevuela instalaciones militares y alcanza objetivos de alto valor. Todo porque la guerra moderna no se gana solo con fuerza, sino también con una creatividad extrema. Y si quieres conocer cada detalle de esta historia, vale muchísimo la pena ver el video que ya tenemos en el canal sobre los drones de cartón. Puedes acceder a través de la tarjeta aquí arriba, porque complementa perfectamente esta serie de curiosidades. Ahora respira hondo, porque en la próxima curiosidad no hablaremos de improviso ni de una ingeniería barata, sino de una pérdida colosal, la destrucción del avión más grande del planeta, el Antonov An-225. La destrucción del Antonov An-225. El día en que el avión más grande del mundo desapareció. Después de hablar de improvisación, creatividad y tecnología accesible, llegamos ahora al extremo opuesto, la pérdida de una obra maestra de la ingeniería mundial. El Antonov AN-225, el gigante de los cielos, el coloso que parecía desafiar las leyes de la física, dejó de existir en las primeras horas del conflicto. Y la historia detrás de esto es mucho más compleja de lo que muchos imaginan. Este no era solo un avión. El Mria, que en ucraniano significa sueño, era el símbolo máximo de la capacidad industrial del país. Transportaba desde cohetes hasta equipos humanitarios. Era único, literalmente, solo existía uno. Cuando la guerra comenzó, el AN-225 estaba en el aeropuerto de Hostomel. Según los relatos, había planes para evacuarlo antes del avance ruso, pero la orden llegó demasiado tarde. El aeropuerto se convirtió en uno de los primeros grandes campos de batalla, tomado por tropas aerotransportadas, blindados y combates intensos. En medio del caos, el hangar donde el gigante descansaba fue alcanzado. Lo que mucha gente no sabe es que su destrucción nunca tuvo una versión oficial unánime. Ucrania culpa a Rusia por un ataque directo. Rusia afirma que los ucranianos habrían volado el hangar para evitar su captura. Lo que muestran los informes técnicos es algo aún más triste. El Antonov quedó atrapado en el fuego cruzado, víctima de decisiones que jamás deberían haber sido necesarias. Y el impacto de esto va mucho más allá de la guerra. El AN-225 no era solo una máquina, era un patrimonio de la humanidad. Su pérdida se volvió noticia en todo el mundo y para muchos simbolizó hasta dónde ese conflicto estaba dispuesto a llegar, incluso destruir aquello que parecía intocable. Y si quieres conocer cada detalle de la batalla que terminó destruyendo al Mria, la tarjeta con nuestro video sobre él está apareciendo aquí arriba. A nuestra audiencia le encantan estas historias que muestran cómo el conflicto está lleno de zonas grises, versiones contradictorias y detalles ocultos. Y prepárate, porque en la próxima curiosidad vamos a entrar en uno de los momentos más dramáticos y devastadores de toda la guerra, la ciudad que desapareció tras el colapso de una presa completa. La ciudad que desapareció tras el colapso de la represa.
Después de hablar de mitos, trucos de guerra, creatividad extrema e incluso de la pérdida de un gigante de los cielos, llegamos ahora a uno de los episodios más dolorosos y, al mismo tiempo, menos comprendidos de todo el conflicto. Un acontecimiento que no involucra tecnología ni maniobras militares, sino algo mucho más profundo: la destrucción de una ciudad entera en cuestión de horas. Cuando la represa de Kajovka cedió, lo que ocurrió inmediatamente después fue un colapso silencioso y devastador. Una ola de agua, lodo, escombros y fragmentos de infraestructura engulló calles, casas, hospitales, escuelas. Imágenes aéreas muestran barrios enteros simplemente desapareciendo, como si hubieran sido borrados de un mapa empapado. Y en medio de esa tragedia, habitantes intentando escapar en pequeños botes improvisados, mientras animales, autos y todo lo que estaba en el camino era arrastrado sin posibilidad de resistencia. Hasta hoy, ninguém asume completamente la responsabilidad. Ucrania afirma que explosivos colocados en la base de la estructura fueron utilizados para provocar el rompimiento. Rusia culpa ataques de precisión del lado ucraniano. Especialistas independientes sugieren que el daño interno parece haber venido desde dentro, lo que cambia por completo la narrativa. Pero el hecho es que mientras los gobiernos discuten, toda una población perdió su hogar, su historia, sus documentos, su rutina. Y entre tantas teorías, una de las más impactantes habla del efecto secundario de este colapso. La destrucción no afectó solo a las ciudades cercanas, también alteró rutas, cambió la geografía militar de la región y afectó el suministro de agua de áreas enormes. Es decir, no fue solo una tragedia humana, fue un cambio estratégico en el conflicto, capaz de reorganizar posiciones, accesos e incluso rutas logísticas. Lo más curioso es que a pesar de la magnitud del evento, muchos aún no entienden lo que realmente ocurrió. Por eso este tipo de curiosidad es tan importante. Recuerda que detrás de los titulares existe una capa de historias que dicen mucho más sobre el conflicto de lo que parece. Para que puedas comprobar cada detalle de este desastre, mira nuestro video, que está en la tarjeta aquí arriba. Y claro, si aún no estás suscrito, este es el momento, así no te pierdes los próximos episodios que ya estamos preparando. Al final de todo, cuando reunimos todas estas curiosidades, desde el piloto legendario que quizá nunca existió, hasta los tanques de goma que confundieron satélites, los drones que parecían juguetes, el avión más grande del mundo reducido a cenizas y la ciudad entera arrasada por el agua, entendemos algo mucho más profundo que cada historia individual. Entendemos que esta guerra no está hecha solo de batallas, sino de personas, de decisiones improbables, de momentos que cambian para siempre el rumbo de todo. Detrás de cada mito hay alguien buscando esperanza. Detrás de cada truco hay un equipo intentando sobrevivir con creatividad. Detrás de cada máquina destruida hay un país intentando levantarse. Y detrás de cada ciudad apagada está el dolor de quienes lo perdieron todo, pero que aún así encuentran fuerza para continuar. Estas curiosidades, tan distintas entre sí, revelan un patrón silencioso. En medio del caos, el ser humano siempre intenta crear, adaptarse, resistir y seguir vivo. Eso es lo que transforma estos acontecimientos en algo mayor que simples hechos curiosos. Son recordatorios de que, incluso en los momentos más oscuros, existe ingenio, coraje y a veces hasta un poco de magia para mantener a las personas de pie. Si alguna de estas historias te tocó, te sorprendió o te hizo ver el conflicto de una manera diferente, entonces valió la pena cada minuto que pasaste aquí conmigo. Y quiero invitarte a algo, no dejes que este video termine aquí. Suscríbete al canal porque aún tenemos mucho por explorar, historias ocultas, detalles olvidados, acontecimientos que lo cambian todo pero pasan desapercibidos para la mayoría. Gracias por acompañarme hasta el final, cuídense y nos vemos en el próximo capítulo.